Amén, gloria a Dios. Voy a empezar orando por esta palabra, así que si usted se puede poner de pie. Vamos a darle las gracias a Dios por estar en este lugar y porque su presencia está aquí. Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre amado, por este tiempo, Señor Jesús, que tú nos permites, porque sabemos que tú vas a obrar con poder, porque sabemos que tú eres el Dios, Señor Jesús, que tiene el control, Señor. Hoy te pedimos, Padre amado, que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que haga lo que tenga que hacer, porque tu palabra dice, Señor Jesús, que tú mandas, Señor Jesús, tus palabras para que dé fruto, Señor. Padre amado, así como mandas la nieve, así como mandas la lluvia, Señor Jesús, para regar, Señor, la tierra, Señor. Así declaramos que viene tu lluvia temprana y tardía en nuestro corazón, que no será robada por el enemigo, sino que llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia, y tú vas a restaurar, sanar y libertar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un aplauso fuerte a la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahí donde está, le voy a pedir que a cualquier hermana que esté más cerca, le pregunte, ¿alguna vez negaste a Dios? Bien. Esta palabra se llama no niegues a Dios. Fue una palabra que en un momento complicado resonaba mucho en mi cabeza. Yo decía, Señor, pero si yo no te niego, mi corazón no te niega. Y después me puse a pensar y dije, es verdad, sí te he negado por mucho tiempo. ¿Y qué significa negar? La palabra negar significa no reconocer algo, no admitir la existencia, esconder o impedir que la verdad salga a luz. Y muchas veces nosotros no reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida, no reconocemos que Dios tiene grandes cosas para nosotros, no reconocemos que Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Muchas veces nosotros impedimos que la verdad salga a la luz. Nosotros mismos somos los que decimos, Señor, es que yo no puedo. Yo me acuerdo que una vez un siervo del Señor dijo, vos tenés la unción de fulano, mengano y este otro. Y yo salí de la iglesia y dije, Señor, yo no recibo esto, Señor, yo no merezco ninguna de esas unciones, porque yo no soy merecedora de todo eso que tú me estás dando. Y te pido que se lo dejes a otra persona. Y eso es negar a Dios. Porque muchas veces nosotros decimos, Señor, en público, Dios te bendiga, Dios te ama, Dios puede hacer grandes cosas contigo, pero no aceptamos lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Eso también es negar a Dios, porque negamos su existencia. ¿Cómo negamos su existencia? Negamos el poder que Dios tiene en nuestra vida, lo que Él puede hacer en nuestro corazón. Muchos cristianos son ateos. ¿Y qué es ser ateo? ¿Por qué digo que muchos cristianos son ateos? Porque todos dicen, no, yo soy cristiano de la boca para afuera. Pero muchos no tienen la fe de un cristiano. ¿Y qué es ser cristiano? Ser cristiano es ser servidor de Cristo, es ser discípulo, es ser semejante a Él, es caminar con Él, es reconocer su voluntad, es tener fe. ¿Y cómo son los ateos? Los ateos no tienen fe ni siquiera en sí mismos. El ateo no siquiera dice, yo lo puedo hacer, no. El verdadero ateo no tiene fe ni en sí mismo. Y muchas veces nosotros nos decimos ser cristianos, pero en realidad también pertenecemos a los ateos. ¿Por qué? Porque no tenemos fe en lo que Dios puede hacer en nosotros. El ateo no tiene fe ni en sí mismo, no cree absolutamente en nada. Es un muerto en vida y camina sin propósito. ¿Por qué digo camina sin propósito? Porque vive día a día. Vive porque se levantó, trabaja porque tiene que trabajar y ni siquiera ama porque no siente, porque no sabe sentir, porque no se ama a sí mismo. Y muchos cristianos están así, negándose a sí mismos todos los días. Y en la palabra de Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Porque si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por el hombre. Dice que la sal sazona, realza sabores, la sal purifica, y toda comida tiene un porcentaje de sodio. Por lo tanto, nosotros también tenemos sodio en el cuerpo.
nosotros también realzamos, nosotros también tenemos ese poder de purificar, de sanar y de realzar sabores. Pero si yo niego que soy sal hoy, ¿dónde voy a ser echada? No voy a tener poder para purificar. No voy a tener poder para realzar lo que el enemigo destruyó, ni para purificar lo que un día fue destruido, lo que un día fue ensuciado. Muchas veces nosotros estamos así, permitiendo que el enemigo nos tire al piso y que vengan otros y nos pisoteen. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa sazón por nuestra falta de fe. Fuimos creados para purificar, realzar lo que el enemigo destruyó. La sal es el propósito que tenemos nosotros. Y muchos se niegan a ser purificados y a purificar. Si yo soy sal, yo sé que yo tengo que ir por la tierra y santificar y sanar y libertad, como hizo Eliseo con las aguas, ¿no es cierto? Y la misma palabra dice que nosotros fuimos prácticamente salados para ser purificados por Dios. Pero muchas veces nosotros mismos impedimos esa purificación. ¿Por qué? Porque estamos dormidos, porque no queremos ser purificados, porque tampoco tenemos las ganas de purificar. Porque miramos y decimos, no, yo no voy a poder hacer esto. Yo no voy a poder purificar, no voy a poder salar, no voy a poder santificar. Pero sí lo podemos en Cristo Jesús. Y dice, el negar a Dios no solo se basa en declarar el nombre de Dios, en no solo no declarar el nombre de Dios, sino en no creer quiénes somos en Dios. Porque muchos dicen que el negar a Dios es decir, bueno, yo no creo en Dios, o no creo que Dios pueda hacer un milagro. No, no es solo eso. El negar a Dios es negar la identidad que Dios te dio. Es negar el ADN que Dios te dio. El negar a Dios es decir, yo no puedo salir de esta prueba. El negar a Dios también es decir, cuando nos dicen, mira, te necesito para el servicio, no voy a poder, porque he estado pasando por luchas, por procesos, porque he estado pasando por dificultades. Eso también es negar a Dios. Y dice, porque no se trata solo de declarar su nombre en público o ponernos el título de cristianos. Se trata de dar el sí a la obra de Dios. Se trata de creer quién eres en Dios. Y Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué una ciudad asentada sobre el monte? ¿Quién es el monte? Dios es el monte, Jesús es el monte. ¿Y nosotros qué somos? La ciudad asentada. Sea de día o de noche, la ciudad no se puede esconder. Por más que esté en un lugar alto. Para los que fuimos alguna vez a la Quebrada del Sur, me vieron que está, por ejemplo, la cabeza del indio. No se puede esconder ese lugar. No fue un lugar diseñado para esconder. Fue un lugar diseñado para que todos lo puedan ver, para que todos lo puedan admirar, para que todos lo puedan visitar. Pero así es Dios con nosotros. Dios nos pone en un nivel alto. Dios nos pone en un lugar alto y dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y muchas veces nosotros nos escondemos, pero Dios nos quiere llevar a la luz. Por eso dice que el negar también es esconder e impedir que la verdad salga a la luz. Y nosotros somos parte de la verdad. Nosotros somos parte de lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces agarramos y escondemos los llamados, escondemos los ministerios, escondemos los dones, escondemos nuestro talento. Y yo me acuerdo que yo escuchaba a todos cantar, a toda mi familia cantar. Y me pusieron en la alabanza y tenía entre 8 y 9 años, no me acuerdo. Y no me gustaba porque decían que yo no cantaba, sino que cantaba mal. Entonces dije, yo voy a cantar. Y nunca más en la vida voy a cantar. Y vino la pandemia y yo no sabía qué hacer y me puse a jugar con la voz. Me puse a cantar Aleluya mal, siempre la cantaba mal para que mi mamá se enojara. Y mi mamá me decía, pero si vos tenés el talento, porque vos sos de nuestra familia, vos tenés en la sangre eso. Y yo decía, no, eso es mentira. Yo no voy a cantar nunca. Y le decía, mamá, yo nunca voy a cantar. Y una vez me acuerdo que estaba la pastora practicando en mi casa con mi mamá. Y yo me acuerdo que no me gustó cómo estaban cantando las dos. Y agarré el micrófono y le dije, mire, yo les voy a enseñar, pero no me pongan a cantar. Les voy a decir cómo se hace.
Y me miró la pastora así y me dijo, vos tenés que estar en la alabanza. Y yo no, yo no voy a estar. No voy a estar porque yo dije que no iba a cantar. No, sí, vos sí vas a estar. Y ustedes saben que a la pastora no se le puede decir que no. Así que tuve que estar ahí. Y ahí Dios me empezó a ayudar a cantar. Y a cantar con el corazón. Porque antes lo hacía con tanta amargura y resentimiento que me había olvidado incluso del sueño que tenía yo de tocar instrumentos. Lo había escondido tanto ese sueño que no quería saber nada con la música. Pero yo sabía que tenía un talento y yo me acuerdo que me ponía a escuchar las canciones y decirle a esta persona, ¿viste esa flauta que sonó? Y me decían, no, y es que estaba tan escondida. Y yo rechazaba eso de parte de Dios. Hasta que comprendí que eso era parte de mi vida. Y ahora es algo que lo disfruto. Y puedo estar muy mal, pero voy a cantar igual. En el peor momento yo me acuerdo que yo me ponía en la parada del colectivo y yo decía, Señor, tu fidelidad es grande. Empezaba a cantar, tu fidelidad. Y había un policía atrás mío y yo me acuerdo que me miraba raro. Yo seguía cantando y cantaba. Porque sabía que a pesar de todo la fidelidad de Dios era grande. Y eso es no negar a Dios. Y muchas veces nosotros sí lo negamos, como yo en ese entonces. Y dice, nosotros somos la ciudad y Dios el monte. ¿Hasta cuándo vas a tratar de esconderte? ¿Hasta cuánto vas a decir que no? ¿Hasta cuándo vas a hacer el tiempo que vas a decir que sí al servicio de Dios? Que vas a decir sí puedo aunque esté mal, sí puedo aunque nada me salga bien, sí puedo aunque no tenga palabras para dar, sí puedo. Y esto también me hace recordar algo que me pasó el año pasado, que también iba con esto. Y yo necesitaba que alguien me dijera las promesas de Dios son para siempre. Y nos tocó evangelizar. Y me acuerdo que a toda persona que yo le evangelizaba estaba muy macho, pero yo iba con una sonrisa y le decía, recuerda que las promesas de Dios son para siempre. Y me decían amén. Y eso me llenaba a mí el corazón. Porque por más que alguien no me lo dijera a mí, era como que yo me lo estaba diciendo a mí misma. Y el que lo recibiera más me gozaba. Y dice, no niegues el poder y el crecimiento que Dios te quiere dar. ¿Cuántas veces negaste el crecimiento que Dios te quería dar? ¿Cuántas veces negaste el poder que Dios te había dado, la autoridad? ¿Cuántas veces te miraste al espejo y decías, no, yo no tengo nada, no cargo nada, no siento nada? Pero ahora te invito a mirarte a un espejo y a decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy lo que Dios quiere que sea. Y yo no voy a negar el poder de Dios en mi vida. Ya no voy a negar esa autoridad. El monte también significa el lugar de oración que provocamos, el altar que hacemos para Dios. Muchas veces oramos, pero no confiamos ni en la oración que hacemos. Los lugares altos no son para cobardes, sino para aquellos que saben mirar el problema de forma pequeña. Y muchas veces nos ha pasado de orar y decir, bueno, Señor, Padre, dame trabajo, tú me vas a dar trabajo. Después estamos en la semana, es que Dios seguro no escucho mi oración, es que soy un pecador, es que no puedo hacer nada, es que Dios no me va a dar nada porque seguro me está castigando. Y tantas cosas permitimos que entre en nuestra cabeza y no confiamos en Dios. Por eso, si quieres estar en lo alto, empieza a aprender a mirar las cosas pequeñas. Porque si yo estoy acá y miro al piso, lo voy a ver pequeño, voy a ver las hormigas, los insectos de forma pequeña. Si estoy en una montaña, voy a ver a las personas de forma pequeña. Entonces, cuando tú subas a ese monte de la oración, dile, Señor, yo quiero aprender a mirar las dificultades de forma pequeña y a mirar tu voluntad como algo grande. Cuando tu mirada está puesta en Dios, entiende que por más que el altar sea alto o el lugar al que quieres llegar sea alto, Dios te dará las fuerzas para alcanzarlo. Porque es tiempo de que crezcas como una ciudad sentada, que creas que es una ciudad sentada. Dile otra vez a la persona que está más cerca, no niegues a Dios. Dice, un hijo de Dios es difícil de esconder, es difícil de ocultar. Pero la negación
provoca el ocultar la presencia de Dios sobre los hijos. El enemigo no quiere que habites en libertad. Antes de la negación viene el enfriamiento, el adormecimiento espiritual. Y en Mateo 27:40 podemos ver que dice que Jesús fue al monte Getsemaní, ¿no es cierto?, con sus discípulos, y entre ellos estaba Pedro, y le dijo que se pusieran a orar mientras él oraba. Y dijo, vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo, y dijo, Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y el 43 dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y me quiero concentrar en la palabra que dice, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Primero el enemigo trae cansancio, agotamiento y con ellos sueños, pensamientos de la carne. Cuando nosotros empezamos a querer vivir nuestra propia voluntad, viene la ceguera. Y antes que venga la negación de Pedro, pasa toda esta situación. Que él se duerme, que él no puede orar, que él no se mantiene velando. Y por todas estas cosas es que Pedro también es zarandeado después. Y él se creía fuerte, valiente, que todo lo iba a poder. Pero llegó ese momento de dificultad, de agotamiento. Y muchas veces nosotros nos sentimos así, cargados de sueños. Pero no solo sueños de un sueño físico o de un sueño espiritual, sino también que estamos tan cargados y emocionados de sueños de que voy a hacer esto, voy a trabajar acá, allá, o voy a estar con esta persona, y no es la voluntad de Dios. Y nos cargamos también de pensamientos tanto malos como buenos, pero mayormente malos cuando viene el enfriamiento. Y empezamos que no voy a poder, que no sirvo para nada, dejamos que la muerte, que la depresión vuelva a entrar, dejamos que la tristeza en nuestro corazón vuelva, que el pasado vuelva y que nos vuelva a reclamar. Y a mí me hicieron un chiste con respecto a mi pasado, y en un momento me enojé, pero dije, ¿para qué enojarme si es parte de mi testimonio? Si todo después salió bien, si Dios después me restauró, si acá estoy, entonces ¿para qué enojarte por tu pasado? Gózate en el Señor de que fue algo que ya pasó. Y dice, el enemigo prepara la carne de los hijos para que nieguen su poder, su identidad de hijos, para hacerlos caer en tentaciones y no vuelvan a Dios. Pero cuando eres un hijo sellado para Dios, no te vas a poder escapar de su refugio. Y muchas veces esa es nuestra intención, escapar, correr. Y yo me acuerdo que Dios me mostraba que había muchas situaciones y que alguien me decía, confía en Dios, y yo lo único que hacía era correr, hasta que Dios me paraba. Y muchas veces nosotros estamos así, hay tantas circunstancias, tantos problemas, que nos enfocamos en correr lo más lejos de ellos, pero en realidad lo único que hacemos es perder el tiempo, porque nunca nos terminamos de alejar, sino que nos alejamos más, nos acercamos más y más, porque estamos tratándonos de no ahogarnos, pero en realidad nos ahogamos más en tratar de escondernos del problema y no en solucionarnos. Y esto me hace acordar a cuando nosotros nos íbamos de mi provincia, y muchas veces yo sentía con mi mamá que escapábamos de un lugar a otro, siempre tratábamos de irnos más lejos, pero el problema cada vez estaba más cerca. Si bien el problema ya no era físico, pero el problema era emocional. No podíamos vivir en paz, tranquilas, no había una solución. Entonces dejemos de huir de las cosas de Dios, dejemos de huir de los problemas y empezamos a enfrentarlos. Fuimos creados para que Dios se glorifique en la debilidad. Mateo 26:69. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Nazareno? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y al 73 dice, un poco después, acercándose, los que allí estaban dijeron, Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos,
porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y su palabra dice que Pedro salió y lloró amargadamente. Jesús ya le había advertido esto, pero él había dicho que ni muriéndose lo iba a hacer, que nunca lo iba a negar a Dios. Pero en realidad lo negó. Lo negó en sus acciones, no solo de palabras, porque sino que también lo maldijo. También pensó mal de él, habló mal de él para sacárselo de encima. Y muchas veces nosotros somos así. Pasa algo malo y, no sé, oramos por algo y alguien nos ve en la calle, que somos los hijos de Dios pero que estamos mal, y nos dice: ¿no era que vos eras el hijo de Dios? ¿Cómo es el diablo, no? Y empezamos muchas veces a maquinar en nuestra mente: no, la verdad que no, porque si hubiera sido hijo de Dios, Dios me hubiera ayudado. Si hubiera sido hija de Dios, Dios me hubiera sacado de este lugar. Si Dios hubiera sido mi padre, no hubiera permitido que me pasara esto. Hasta que entiendes que todo era con un propósito. Y yo siempre agarraba y decía: Señor, si vos de verdad no hubieras existido, si hubieras sido mi papá, nunca me hubieras permitido pasar esa situación. Nunca me hubieras permitido ser dañada o ser alejado de mi papá. Y no te entiendo. Y agarré un día y había visto tantas cosas de Dios cuando era chiquita. Ya había visto el poder de Dios. Esto fue a mis 13 años. Y me acuerdo que estaba el cuchillo al lado mío y yo lo miraba. Y me acuerdo que siempre resonaba la palabra de mi mamá: no lo toques porque es muy filoso. Y el diablo me decía que me matara. Yo le dije: si vos existís de verdad, me lo vas a demostrar hoy. Y llegó una joven y me dijo: Dios te ama. Y eso fue suficiente. Pero lo que yo voy con esto es que muchas veces culpamos a Dios de cosas que no tenían la culpa, sino que eran parte de nuestra heredad, que eran parte de lo que teníamos que pasar para ayudar a otros. Y yo me acuerdo que yo me enojaba tanto, hasta que un día agarré y dije: Señor, cuando esté preparado vos me vas a decir el por qué me pasó todo esto. Y un día en realidad lavando los platos, Dios me empezó a revelar, de que era necesario que esa herencia se cortara en mi vida, porque era la que yo iba a poder cortar con eso, porque Él me había elegido a mí. Y esto me hace acordar a un nene que tenía cáncer, que era hijo de pastores, y el pastor mismo le hacía una entrevista y le decía al nene: hijo, ¿vos amás a Dios a pesar de tus circunstancias? Y él decía: sí. ¿Por qué? Y él decía: porque prefiero que a mí me dé cáncer y no a ninguno de ustedes, porque me hubiera dolido más perderlos a ustedes que perderme yo, porque yo sé que con Él lo gano todo y voy a estar en el cielo. Y yo me admiraba a ese nene, porque yo decía la valentía que tienen, entre 8 y 7 años tenía, pero hablaba con una sabiduría. Y él decía: porque Dios sabía que yo lo iba a poder soportar. Y seguramente ese nene falleció, pero dejándole una enseñanza a sus papás, que a pesar de todo Él lo había elegido como lo eligió a los padres, porque sabían que sus padres iban a aguantar que Él falleciera. Y muchas veces pasan cosas en nuestra vida que pensamos que no vamos a poder aguantar, pero sí las podemos aguantar. Y no me gustaría estar en esa situación de ese papá que es pastor. Pero ¿y si algún día nos toca? ¿Estamos preparados para aguantar? Para decir: Señor, yo sé que no te voy a negar en el proceso. Porque no negarlo a Dios es de todos los días, no es de hoy nomás. Con esto les quiero decir que aunque vengan pruebas y niegues que tú eres hijo de Dios, o que puedes hacer lo que un día Dios te profetizó, aunque digas: yo ya no puedo, o eso fue parte de mi buena racha en mi pasado, los rasgos de ADN con Cristo te van a adelantar. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque aunque Pedro negó a Dios, negó a Jesús, los mismos que estaban alrededor le dijeron: Pedro, tu forma de hablar te delata.
Tu forma de hablar te descubre. Y yo creo que no solo era la forma de hablar de Pedro, sino que ya todos habían visto el cambio de Pedro. Y porque yo me puse a investigar y decía que los discípulos tenían una forma particular de hablar. Entonces, aunque nosotros digamos, no, yo no soy siervo de Dios, yo no puedo hacer esto, o aunque nuestro corazón ahora se sienta lejos de Dios, la persona que ha caminado contigo te va a descubrir. Y te va a decir un día, por ejemplo, Selene, tu forma de hablar te descubre si sos hija de Dios. O te va a decir Elías, tu forma de actuar te descubre si sos hijo de Dios. Y aún así con cada uno de ustedes. Y aunque muchas veces nosotros nos digamos, no, nada a mí me descubre, siempre va a haber alguien que te va a decir, vale, yo te vi a vos predicando el otro día. Yo te vi a vos hace un año clamándole a Dios. Yo te vi a vos sirviéndole en una cruzada. Yo te vi a vos. Y todas estas cosas me hacen recordar a que cada vez que he querido caer, siempre alguien me recordó quién era y qué había hecho. Y dice, a Pedro lo delató su apariencia, porque no era el mismo. Y muchos vieron cómo él caminaba con Jesús también, porque los que son testigos del poder de Dios van a saber distinguir tu llamado. Los que han caminado también con Jesús van a saber que tú fuiste uno de ellos cuando estabas caminando con ellos. Y muchas veces nosotros mismos vamos a ser los que les digan a otros, lo que vos cargaste delata. Lo que hay en tu corazón te delata. Vos sos un hijo de Dios. Y vamos a sacar a esas personas que están junto al camino y las vamos a poner otra vez en el camino. Porque un día lo que nuestros ojos vieron, y yo declaro en el nombre de Jesús en esta noche que todas las personas que nosotros hemos visto caminar para Dios y que se han apartado, las vamos a volver a ver sirviendo. Y que nosotros vamos a ser parte de esa caminata con Jesús. Que nosotros vamos a agarrar a cada persona que está tirada, que está como enferma junto al camino, junto a la orilla, y le vamos a decir, yo he visto lo que tienes, yo me acuerdo de vos, y te invito a que camines conmigo otra vez. Declaramos en el nombre de Jesús que no vamos a permitir que el enemigo nos siga robando armas, que no vamos a permitir que el enemigo nos siga robando la atención de sus hijos, porque no vamos a negar a Dios. Y dice, porque aquellos que un día caminaron con Jesús van a saber distinguir que fuiste tú quien caminó con ellos. A Pedro lo delató su forma de hablar, inclusive, porque hasta en eso se distinguía como discípulo. Le puse como discípulo. Y qué grande saber que alguien te distingue como discípulo y no como creyente. Que alguien sabe distinguir el poder de Dios en tu vida. Porque un hijo puede rechazar la paternidad hoy, pero nunca su sangre ni sus rasgos podrán esconder de dónde viene. Si yo pusiera a mi mamá y a mi papá a mi lado, unos me dirían, te pareces más a tu mamá y otros más a tu papá. Pero al ellos saber quién es mi mamá y quién es mi papá, si yo voy por la calle, supónganse que alguien me conoció de pequeña, va a saber quién soy. ¿Por qué? Porque mis rasgos me delatan. ¿Y a qué voy con esto? Que al que conoce a Dios va a saber cuál es tu potencial. Que no necesitas esperar que alguien que no conoce a Dios te diga quién eres. Porque muchas veces hacemos eso. Esperamos a que alguien de la facultad o alguna autoridad nos reconozca y no va a ser así. El que te va a reconocer va a ser un hijo de Dios. Y miren lo que pasó en Pakistán, creo que se llama, no me acuerdo bien. Dice que un hombre iba a predicar y está prohibido en sí predicar ahí de Jesús, porque está el Islam. Y vino un soldado mientras ellos se iban y tenían todo grabado en el celular. Y mientras iban al aeropuerto oraban y decían, Señor, que no nos saquen el celular, porque ahí tenemos todo el material que hemos grabado, tenemos todo lo que podemos hacer. Y viene un soldado, ellos estaban tranquilos con el soldado porque era joven y no sabía mucho, ellos pidieron un soldado joven, hasta que vino uno mayor, uno grande. Y les gritó y les dijo, ¿ustedes son cristianos?
Y el pastor se quedó así, calladito un ratito, y dijo: Señor, ¿qué hago? Porque si digo que sí, me matan. Y si digo que no, me matas vos. Y en eso dijo: sí, soy cristiano, soy profundamente cristiano. Y le gritó. ¿Y saben lo que le dijo el soldado? Qué bueno, porque yo también. Y los dejó pasar. Y eso es no negar a Dios. Y esos ojos supieron ver que ellos eran hijos de Dios. Porque si el joven, por más que lo hubiera hecho pasar, el celular sí se lo iban a revisar antes de subir. Pero cuando vino el soldado mayor con más cargo, hizo que no le revisaran nada y que pudieran entrar al avión sin ser matados, sin que les quiten la presencia de Dios, sin que les quiten nada. Y eso va a pasar con nosotros. Y ahora te quiero hablar del rechazo. El rechazar tu parentela de donde vienes también es negar a Dios. La falta de perdón también es negar a Dios. La tristeza también es negar a Dios. Y no es que te estoy juzgando por pecador o lo que sea, porque yo también muchas veces he negado a mi parentela, muchas veces he odiado, muchas veces me ha costado perdonar, pero entendí que todas esas cosas son negar a Dios. La falta de fe es negar a Dios. El no tener fe de que eres un hijo de Dios es negarlo. El no confiar en la autoridad que Dios te delegó y vivir con miedos es negar a Dios. Porque hoy te hablo de las acciones que tuvimos y no nos dimos cuenta que nos hicieron negar a Dios. Y en Mateo 5:19 dice: el que quebrante el más insignificante mandamiento se convertirá en el ser más insignificante del reino de los cielos. Pero los que enseñan los mandamientos de Dios y los obedecen serán grandes en el reino de los cielos. Porque si somos luz en tinieblas, no podemos ser pequeños. Porque si en intimidad eres ferviente, no puedes ser opaco en el altar. Yo he conocido a muchas personas que eran mujeres y hombres de oración, pero en su casa tremendo. Pero llevaban a la iglesia y les invitaban a orar y no querían. Pero yo te digo, si en intimidad eres grande, no impidas que Dios siga haciéndote más grande. No impidas que Dios saque a la luz lo que Él quiere que hagas. No intentes opacarte, porque muchas veces nos invitan a servir y decimos: no puedo. Y nos opacamos. Y después le preguntamos a Dios que por qué no servimos y recibimos esa oportunidad, pero no la supimos apreciar. No niegues a Dios. Dios te hizo hijo que no se puede esconder. Jeremías dijo: yo soy solo un niño, pero era Dios el que hablaba por él. Moisés era tartamudo, pero era Dios quien nos llamó a libertad. Y así tantos. Y ahora yo te pregunto a ti: ¿cuál es tu excusa para seguir negando el plan de Dios en tu vida? Hasta el diablo es capaz de decirte: ¿te acuerdas de que hacías esto para Dios? ¿Te acuerdas cuando servías para Dios? ¿Te acuerdas cuando predicabas para Dios? ¿Te acuerdas que el año pasado fue tu mejor etapa? Que en este mes, el año pasado, vos estabas de forma ferviente. Que hace 2 años atrás te levantaron como líder, te ungieron, pero ahora estás acá tirado en el piso. Pero ¿quieres que te diga algo? Eso es permitido por Dios. ¿Por qué? Porque te está ayudando a recordar que lo que un día fuiste, lo vas a poder ser también ahora, pero más grande. Porque si un día pudiste con todas esas pruebas y te pudieron levantar, Dios te pudo ungir y te pudo utilizar, ¿cuánto más ahora? Que las cosas capaz que son más grandes. Pero Dios conoce tu corazón. Dios conoce cuál es tu identidad. Dios conoce el ADN que te ha puesto. Dios conoce cómo te ha marcado. Dios conoce cómo te ha impartido a través de otras personas. Dios conoce tu impartición. Entonces con esto te quiero decir: no niegues a Dios. Y si el diablo te viene a decir eso, dale la gloria a Dios, porque en realidad es lo que Dios permite, para que te haga acordar de que vos sí podés. Pero ¿cómo te vas a tomar esas palabras hoy? Y dice que luego de la negación viene la amargura y la tristeza y la depresión.
¿Qué pasó con Pedro cuando lo negó a Jesús? Después salió corriendo y lloró amargadamente. Vino la depresión, vino la amargura, vino la tristeza, vino la muerte de llamado, tantas cosas. Y si en algún momento has negado a Dios, has negado el poder de Dios en tu vida, te invito a que le puedas pedir perdón. Y a que puedas decir, Señor, yo ya no te quiero negar más. No te quiero negar más. Y quiero que seas tú en mi corazón. El peso de tu testimonio, esta fue una palabra que Dios me dio hace unos meses. Y no sabía cuándo la iba a utilizar, pero le doy gloria a Dios porque me ha permitido utilizar este fragmento que un día Dios me dio. Y dice, el peso de tu testimonio va a ser el que defina el peso de tu ministerio. Porque cuando el diablo te diga que no eres fuerte, Dios te va a recordar que con sus fuerzas ya una vez pudiste vencer. Porque tu testimonio es un recuerdo para ti primero. Y muchas veces nosotros pensamos que el testimonio solamente le va a servir a otro, pero en realidad no es solo eso. Dios todos los días te va a recordar tu testimonio, de dónde te sacó, de dónde te libró, cómo te salvó, cómo te amó y cómo te sigue amando. Y aún así va a recordar las promesas en tu cabeza donde Dios te decía, vas a ir a las naciones, vas a ser predicador, vas a ser profeta. Dios te lo va a recordar. ¿Pero por qué Dios te lo recuerda? Porque quiere ver tu accionar, porque quiere que ya no niegues esas cosas, sino que las empiezas a cumplir. Apocalipsis 12:11 dice, ellos lo vencieron con la sangre del Cordero y el testimonio de sus vidas, porque teniendo un poco sus vidas, las pusieron a los pies del Cordero. Tu ADN ya ha sido transformado. Deja el miedo y no niegues ser siervo de Dios. Ezequiel 20:23 dice, también les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones, que los dispersaría por las tierras. Y muchas veces no confiamos en que Dios ya levantó su mano. Y yo me acuerdo que a principios de este año yo me compré un llaverito que sabía lo que decía atrás, pero no había visto lo que decía adelante, porque tenía 2 versículos. Y en el que yo había visto decía, Dios me ama con amor eterno. Pero cuando yo vi el de atrás, decía que Dios iba a orar aunque yo no lo estuviera viendo. Y yo me aferré a eso. Y dije, Señor, vos vas a orar aunque yo no te vea este año. Aunque yo capaz que no pueda ver todo lo que vos estás haciendo, vos vas a orar. Porque yo conozco que te sirvo a ti, aunque muchas veces me duele. Aunque a veces es pesado, pero yo sé que vos vas a orar. Y la verdad que Dios está hablando mucho. Y dice, prepárate para ser impartidor, porque tu sangre ya ha sido preparada antes de nacer. Tu ADN es único y especial. Es una mezcla específica de lo que Dios quería que cargaras. Tu ADN no es así porque así. Tus rasgos faciales no son así porque así. Muchas veces decimos, ay Señor, qué asco, tengo una nariz grande, tengo unos ojos marrones, me gustaría haberlos tenido celestes, tener una nariz espingada, o haber sido alta, o haber sido más bajita, o no tener el pie así. Pero Dios sabe por qué te hizo así. Dios conoce hasta el mínimo detalle de tu cuerpo, de tu ADN, de tu personalidad. Y yo me acuerdo de una pastora que ella decía, Señor, todos mis hermanos tienen los ojos azules, pero yo nací con los ojos marrones. Y odiaba eso. Pero ella fue la que salvó a cientos de mujeres que estaban en la prostitución por sus ojos marrones. Porque en la India solamente podían entrar mujeres con ojos marrones. Porque si tenías ojos de color y tenías el pelo rubio, podían descubrir que no eras de ahí. Y ella tenía el pelo castaño oscuro y tenía ojos marrones. Y por eso, por esa parte de su físico, ¿no? De su cara, Dios la llevó a rescatar a mucha gente.
Entonces todo lo de nosotros tiene un significado. Salmo 107:19 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Tu esencia, el poder y el Espíritu de Dios debes vivir en libertad. Ageo 2:9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Menos de mí, menos de ti. Yo le voy a pedir que se pongan de pie. Y si alguna vez en algún momento negaste a Dios con tus acciones, con tu enfriamiento, con tu dolor, le puedas pedir perdón. Porque muchas veces te han llamado incluso a predicar y han dicho que no porque pensaste que no podías hacerlo. Y yo les quiero decir que yo pensé que hoy no iba a poder. Pero cada vez que yo decía, uy Señor, creo que no voy a poder, Dios me decía, no niegues a Dios. Y me volví a repetir, no niegues a Dios. Entonces no nieguemos a Dios. Y ahí donde estás, dile, Señor, necesito pedirte perdón por las veces que te he negado, por las veces que he negado servirte, por las veces que he negado adorarte en frente de la gente, por las veces que tú me has dado cosas y no he entendido tu voluntad y las he rechazado porque pensé que no podía, que no servía para eso. Señor, te pedimos perdón. Menos de mí y más de ti yo deseo. Menos de mí y más de ti yo deseo. A todo lo que soy para ser como tú, renuncio a todo lo que soy. Señor, el día de hoy te pedimos perdón por haberte negado, Con tus por manos nuestras acciones, por nuestro dolor. Pero yo te pido, Jesús, que tú sanes y restaures el corazón de aquel que no tiene identidad, de aquel que no se siente tu hijo, de aquel que no puede apreciar, Señor, tu presencia, de aquel que no puede apreciar su ministerio en tu poder, de aquel que, Señor, siente que no tiene ni autoridad, Señor, para delegarse a sí mismo. Padre, yo te pido que hoy seas tú sobre cada persona, delegándole, Señor Jesús, ese propósito, esa identidad de hijo. Señor, y te pedimos que cada rechazo